quiero hablar un poco acerca de la Navidad. Formulando una pregunta: ¿Navidad comercial o espiritual? Cuando nosotros hablamos de la relación que tiene el ser humano con la Navidad, lo primero que pensamos es en la etimología de la palabra Navidad. Nativitas, en latín se define la palabra Navidad y se traduce como nacimiento. De alguna manera, la nación persa, adorando al dios Mitra, al dios Sol, empezó de alguna forma, culturalmente hablando, a adorar a este astro. Cuando el cristianismo entró, porque Constantino se convirtió, se mezclaron algunas enseñanzas bíblicas con tradiciones humanas, el paganismo con la religiosidad, y algunos sacerdotes y obispados consideraron que el dios Sol no tenía en sí razón de ser para ser adorado, así que era mejor que esta adoración se hiciera al Sol de justicia, citado y referenciado en Malaquías capítulo 4, versículo 2. Y allí fue formulándose esta fecha que conocemos como Navidad, de una mezcla de adoración de un dios persa y traduciéndolo a través de la historia al cristianismo, mezclado con filosofías paganas. No obstante, no me interesa hablar de la Navidad en el sentido si es verdad que Jesús nació el 25 de diciembre. Puede ser una fecha incorrecta, lo es, pero el evento en sí, el evento histórico, ese sí es correcto, es fidedigno, es confiable. Y el mayor evento de la historia para la humanidad no es que el ser humano haya pisado la luna, sino que Cristo Jesús pisó la tierra. Ahora, ¿por qué el Señor a través de la Biblia no nos da un día en específico donde nos anuncie que Jesús nació? Por lo menos yo tengo una razón bíblica para de alguna manera tratar de explicar el por qué Dios no nos da esa fecha, ese día del nacimiento de el niño Dios. Imagínense cuando el Señor Jesús resucitó un día domingo, la humanidad hizo a un lado la autoridad bíblica y tomó el día domingo como un día sagrado, solo porque Jesús resucitó. Eso significa que si la Biblia hubiese develado el día del nacimiento de Jesús, posiblemente también la humanidad lo hubiese hecho un día sagrado. De ahí la relevancia del por qué el Señor no nos da esa información. No obstante, la fecha que se aproxima nos permite a nosotros reflexionar en el evento del nacimiento de Cristo Jesús. ¿Por qué la fecha es incorrecta? Bajo la premisa de lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 8 al 12, donde un ángel, o bueno, un grupo de ángeles, seres angelicales, se aparecen a unos pastores y anuncian el nacimiento del niño prometido. Nosotros llegamos a la inferencia de que, pues, si eran pastores, ahora en el Medio Oriente hay invierno, la estación invernal, y si eran pastores los que se presentaron y estuvieron también en la revelación angelical, pues estarían llenos de frío y no estarían pastando con las ovejas. Es incongruente entonces la fecha con la descripción bíblica que anuncia que posiblemente, y que es así, el nacimiento de Jesús no fue el 25 de diciembre. Algunos eruditos bíblicos dicen que fue entre finales de marzo, principios de abril, pero no es tan relevante, sino por el hecho de que esto nos permite reflexionar en el nacimiento de Jesús, y es una fecha que el mundo de manera muy singular toma en cuenta. No obstante, somos invitados, al no tener un día definido del nacimiento de Jesús,
a que ese niñito que vino a la tierra nazca en nuestros corazones los 365 días del año. Si no nace Jesús los 365 días del año en nuestra vida, no tiene entonces razón de ser tampoco la fiesta en sí. ¿Cuál es el verdadero sentido de la Navidad? Hay gente que no se preocupa en estas fiestas decembrinas, en recordar a Jesús, sino al contrario, se desarrolla una tendencia consumista. Y cuando uno empieza a abocarse a esto, si la Navidad recuerda el nacimiento de Jesús, ¿por qué la gente, en vez de recordar a Jesús, traerlo a sus pensamientos, hace a un lado a Jesús y se desvía y busca el sentido de la Navidad, que de alguna manera nos lleva a centrarnos en nosotros mismos y en nuestros deleites? La tendencia consumista que se desarrolla en estas fechas. Hoy, sinceramente, vengo de Villa, la gente anda y anda. ¿Preocupados por qué? ¿Por evocar a Jesús? ¿Por recordar a Jesús? No. Por lo menos las grandes compras que se hacen en este fin de año, en estas fechas, tienen que ver con 4 rubros. Número 1, la cena navideña o la cena del fin del año. Ese es el primer gasto que se genera en los hogares, que vamos a comer, el pavo, el chocolate, las uvas, el horneado. Ese es el primer gasto que se hace en el hogar. Número 2, los regalos. ¿Qué vamos a hacer con los regalos? Hay que intercambiarlos, hay que prepararlos. Entonces ese es el segundo mayor gasto. El tercer gasto, la ropa. Como ya está terminando este año, pues hay que vestir ropa nueva porque vamos a iniciar un año nuevo y la gente está comprando ropa, tratando de verse bien en estas fechas. Y número 4, arreglos navideños. Que la casa esté iluminada, que la casa se vea bien. Pero lo llamativo es que la razón de ser de la fiesta es honrar, podemos decirlo así, al cumpleañero, invitar al cumpleañero a que esté en el hogar. Pero la humanidad se aboca tanto y se emplea tanto en conseguir la comida, en conseguir los regalos, en conseguir la ropa, en conseguir los arreglos navideños, que tienen todo listo en el hogar, ya tienen la casa iluminada, pero el cumpleañero ni siquiera ha sido invitado a entrar al hogar y a participar de la fiesta. Qué triste, porque podrán haber casas iluminadas por fuera, pero por dentro llenas de oscuridad. De allí la importancia del sentido verdadero de la Navidad. Y déjenme decirles que la humanidad sigue con la misma actitud que cuando Jesús nació. La misma actitud que la humanidad tuvo cuando Jesús nació es la misma actitud que en nuestro tiempo sigue teniendo la persona, la familia o el sector mundial de la población. ¿Cuál era esa actitud? Por lo menos en la Biblia podemos agrupar ese tipo de actitudes. Podemos tener la actitud de adoración, como los sabios de Oriente, que vienen y traen una ofrenda al Señor en reconocimiento de que Él es el Mesías prometido y que viene a salvar al mundo de sus pecados. Así que esa es la primera actitud de adoración, como los sabios de Oriente. Pero la segunda actitud es como la del rey Herodes, que busca matar a Jesús. Hoy la gente o adora a Jesús o lo rechaza, como el rey Herodes. Pero hay una tercera actitud que sinceramente también es negativa, la actitud del mesonero. El mesonero dijo: no hay lugar para Jesús aquí. Hay mucha gente que dice en su casa: aquí no hay lugar para Jesús.
Y al no haber lugar para Jesús, Jesús tuvo que nacer en un pesebre porque todo el mundo le cerró la puerta. Hoy en día la gente puede estar en gozo, en alegría por las fiestas, pero cerrándole la puerta de corazón a Cristo Jesús. Entonces, una fiesta que se hace para celebrar al cumpleañero, pero que no llega a alcanzar el objetivo, sino que se aboca nada más y se emplea en los deleites de la fiesta y no en adorar al festejado, es una fiesta vacía. Sin razón de ser. Sin sentido. Pero yo quiero enfatizar el día de hoy algo. ¿Por qué Jesús nació en Belén? El libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, dice la palabra de Dios: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Por qué el Señor eligió Belén? Describe a Belén como la más pequeña de las ciudades. Y cuando uno analiza la derivación de Belén, en hebreo se traduce como Betlehem, que significa casa de pan. Allí en la casa de pan, en el lugar más pequeño, en el lugar más insignificante, allí nacería Cristo Jesús. Y cuando Jesús inició su ministerio terrenal en esta tierra, Él refirió esta palabra: yo soy el pan de vida. Qué significativo que el Rey del universo nazca en la casa del pan, porque como la casa del pan produce este bien que físicamente nos sustenta, ahora de ese lugar pequeño, de ese lugar humilde, sale el pan que alimenta a la humanidad, de la cual si participa de ese pan, nunca tendrá hambre. Empero, quiero resaltar dos referencias de Belén. La primera referencia que tengo a bien compartirles de Belén se encuentra en Génesis capítulo 35, versículo 16 al 19. Resulta que Raquel tiene a su segundo hijo, pero se le complica el parto a Raquel. Y por causa del parto de su segundo hijo, ella muere en Belén. Qué lamentable. Y cuando ella estaba muriendo, a su hijo le puso Benoni, hijo de mi aflicción o hijo de mi dolor. Pero después Jacob, en la pérdida que tuvo, al ver que la última voluntad de Raquel fue colocarle hijo de mi dolor, le cambia el nombre a su hijo y le pone Benjamín, que significa hijo de mi diestra. Oiga, qué interesante es analizar esto en el contexto de María, la madre de Jesús. Cuando ve a Jesús siendo crucificado, ella pudo haber llamado a su hijo Benoni, hijo de mi aflicción, hijo de mi dolor, por el sufrimiento que le causaría a su hijo al verlo pendiendo en la cruz del Calvario. No obstante, Jesús también pudo haber sido llamado Benjamín, porque ciertamente produjo dolor a su madre al padecer en la cruz del Calvario, pero al morir en la cruz del Calvario y vencer al pecado y a la muerte, Jesús resucitaría y ascendería al cielo y se colocaría a la diestra de Dios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Certificando que ha vencido al pecado, a la muerte y a la maldad y a todos y en todo. Así que del dolor pasa a ser hijo de mi derecha, porque está a la diestra de Dios intercediendo por la humanidad.
Pero la segunda referencia que también tengo de Belén se encuentra en el libro de Ruc, en la época de los jueces, cuando cada quien hacía lo que bien le parecía. Y habla de la historia de Noemí, que Noemí se define como dulce, alegría, placentera. Y esta mujer Noemí sale de Belén y se va a tierra gentil, a Moab. Y allí ella concibe a sus dos hijos, Kelión y Mahlón, con Elimelec. Pero allí en esa tierra gentil, Noemí pierde a su esposo Elimelec, Noemí pierde a Mahlón y a Kelión, y después despide a sus nueras, Orfa y Ruc, pero Ruc decide quedarse con su suegra. Y esta mujer que tenía alegría, que tenía gozo, que era feliz en tierra gentil, regresa a Belén donde salió, y ahora al regresar a Belén dice: ya no me llamen más Noemí, llámenme Mara, amargura, por las pérdidas que había tenido. Lo llamativo es ver cómo Dios en su misericordia redime a esta mujer, la restaura a través de su nuera, porque siendo Ruc gentil, siendo Ruc moabita, siendo Ruc pagana, contrae nupcias con Boz, un judío, y como Boz es de la descendencia davídica, ahora Ruc llega a ser bisabuela del rey David, certificando que el Mesías que nacería de ese linaje vendría a salvar tanto a judíos como a gentiles. Por eso lo llamativo de Belén. Pero Belén era el lugar más pequeño, el lugar más humilde. En el lugar más pequeño, en el lugar más humilde, Jesús nacería. Pero ni siquiera hubo posada para él en el lugar más pequeño. Así que de lo más pequeño, en lo más pequeño, Jesús nacería. En un pesebre, hediondo a animales, en lo más recóndito, en lo más insignificante. Pero de lo más insignificante, Dios puede hacer algo grande con su presencia. Dios puede cambiar esa pequeña aldea, ese pequeño pesebre, en un acto de salvación. Dios puede transformar tu corazón, por más pequeño que sea, por más insignificante que sea. Él puede de alguna manera producir en ti un nuevo nacimiento, si tú se lo permites. Belén era el lugar más pequeño, pero la presencia del Hijo de Dios cambió el ambiente de Belén y lo hizo un lugar sumamente especial. Si tú le permites a Jesús entrar a tu corazón, Él va a alumbrar tu mente y disipar toda oscuridad que haya en tu vida. ¿De qué sirven las casas iluminadas por fuera si por dentro están llenas de oscuridad? Pero hoy, querido hermano, amigo que nos acompañas, hoy puedes permitir que Jesús, el sol de justicia, nazca en tu corazón. Somos invitados a que Jesús nazca los 365 días del año en nuestros corazones. Y que seamos iluminados por dentro para que por fuera se vea la gracia transformadora de Dios. Es mi deseo, hermano, hermana, si en este día has hecho una pausa para desafanarte de las cosas del mundo, en que ya empieces a reflexionar en las fechas que no son correctas, pero que evocan el nacimiento de nuestro Señor y nos permiten hacer una introspección de nuestra vida espiritual
y de pronto determinar qué es lo más importante para nosotros en estas fechas. Es mi deseo y oración que tú puedas encontrar la paz de Dios en compañía con tus seres queridos y que Jesús pueda alumbrar tu corazón. Que el Señor bendiga su palabra.